verte, mi querido amigo, que hace poquito nos abrazamos, que ya también tenemos un montón de tiempo de no abrazarnos, pero que ahora estás aquí de nuevo en Resentidos, que siempre es tu casa, siempre eres bienvenido. Y quisiera que justamente, bueno, saludarte, querido Hans, pero también pues preguntarte qué piensas de lo que estoy planteando, porque ahora se están peleando, pero a ver, ya hemos visto estos pleitos, ¿te acuerdas? Entre el PAN y el PRI hace muchos años. Se peleaban por cuestiones cosméticas, incluso por gubernaturas, por municipios, y a la hora de votar en la Cámara de Senadores y Diputados por alguna ley o alguna reforma contraria al pueblo o que saqueaba al pueblo, estaban unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con Movimiento Ciudadano? ¿Cómo ves? ¿Por dónde va lo de Samuel? Una encuesta muy rara, no sé si la viste, que salió en Publimetro, en donde ponen ya a Samuel en segundo lugar y en tercer lugar, no por mucho, pero ya arriba Samuel. Todo esto es, pues, por decirlo menos raro, ¿no? Mi querido Hans, ¿cuál es tu lectura del papel y el juego que va a tener Samuel y Movimiento Ciudadano en esta elección que viene en 2024? Mi querido Jonathan, muchas gracias por la invitación. Primeramente, pues estamos aquí efectivamente para poder platicar, para poder compartir estos temas. Se les está poniendo muy complicado, no al primer lugar, no a la doctora Claudia Sheinbaum, sino al segundo lugar, que ha ido poco a poco no manteniéndose, no subiendo, sino bajando. Y bajando no por la llegada necesariamente en estos meses de Samuel, porque Samuel García tiene muy poco en que entra ya de lleno a esta carrera por primeramente, bueno, pues están por las candidaturas, pero ya está muy dibujado cómo va, porque prácticamente no hay competencia interna en ninguno ya de estos frentes, en ninguno de estos pues trincheras partidistas y de alianzas. En este caso de MC del Naranja, que entra, también estaba muy cantado, ya nada más hacía falta concretarse. Y lo de Samuel García, creo yo que le viene a poner ya más interesante el tema a la campaña, el tema a esto que viene para la presidencia, que ya nos queda muy poco, ya estamos hacia los 6 meses ya de la elección presidencial, no de internas, no de sino ya de campañas enteras y de lleno, ya con la propaganda abierta en todos los medios, en todas las redes. Efectivamente, creo que aquí quien tiene una fuerza muy especial en la propuesta misma de MC, en la candidatura única o precandidatura única de Samuel García, pues es la esposa a quien precisamente hace unos días quisieron menospreciar, y que más allá de las diferencias políticas, pues vemos que a la derecha, porque así los veo, son de derecha, no me queda la menor duda, no hay izquierda ahí, ni en la parte de Xóchitl Gálvez, que hasta se llegó a decir en estos disparates que tiene cada rato, de que que hasta tenía origen trotskista, o que ella realmente apoya de fondo a los programas sociales y todo este tipo de cosas que son claramente identificables con la izquierda. Y tampoco el caso de Samuel García, su esposa, tampoco. En todo caso, pudiéramos hablar de una variación en la derecha, podría ser, pero en los hechos ellos están en pugna entre ellos principalmente. Por eso, y una de las pruebas a mí me parece muy claramente, porque podemos hablar de las encuestas, tanto, pues ya sabes, monetizadas, pagadas, y algunas más, pues, acercadas a la realidad de las mediciones. A veces es muy difícil decir cuál es más cercana a esa realidad del pulso ciudadano, pero en realidad, pues ahorita ya está la pelea entre el segundo y tercer lugar, porque incluso el propio Claudio X González, que es quien está pues ha sometido a los partidos del PRI, PAN, PRD, se fue directamente contra Samuel García, se fueron directamente contra la esposa Mariana de Samuel García, pues porque ya vieron
que ahí está el riesgo de que Xóchitl Gálvez, que ha ido cayendo en estos meses, pues llegue al tercer lugar o se posicione en el tercer lugar, y que Samuel García, ya vimos que en Nuevo León, cuando compitió por la gubernatura de Nuevo León, efectivamente, ahí sí hay que darle la razón por completo a Samuel. De tercer lugar o de cuarto, del fondo, llegó al primero. Son de esas cosas que son muy peculiares en la política, son muy raras, pero pasó en Nuevo León. Vaya sorpresa que nos dio en general en el país cuando vimos los resultados de Nuevo León, pero ahí está. Y vaya que hay un gran sector en la sociedad, y escuchaba muy atentamente que lo decías, por ejemplo, muy concretamente con los jóvenes, en donde sí puede llegar este impacto favorable a las posibilidades de Movimiento Ciudadano, pero que no nos confundamos. Finalmente, Movimiento Ciudadano y la candidatura o el Frente Conservador, ya de meses atrás, más confirmado con Xóchitl Gálvez, están peleándose esa simpatía. No se han ido, salía una diputada local ultraderechista, ultraconservadora, llamada América, que no recuerdo su apellido, pero aquí de la Ciudad de México, una también asidua tuitera o el ex Twitter, pero ya ahora con la plataforma X, que tuitea un día y otro también con posts verdaderamente de ultraderecha, en donde les decía a sus seguidores o les decía a esos bandos de la derecha, oigan, la pelea no es contra Samuel, no es contra el tercer lugar, es hacia arriba, es con el primer lugar. Pero esto no es gratis, esto no es nada más por una ocurrencia o porque acabe de llegar Samuel García. Es porque ese sector al que se están dirigiendo es ese mismo en el que la gran mayoría simpatiza con estas posturas. Iba a decir propuestas, pero en realidad incluso ahorita todavía no hay propuestas en sí. Y aunque las hubiera, hemos visto que no hay un verdadero proyecto bien formado, bien estructurado de la derecha, en donde pueda venir a decir esto es lo nuestro y nosotros venimos por esto, y a diferencia de la Cuarta Transformación, que es la que está gobernando. No, es una reacción a todo lo que ha hecho el gobierno, y además con una gran sarta de mentiras. Pero a mí me queda claro que se están disputando ese mismo sector de electores, por decirlo muy claramente. No veo hacia otro lado, mi querido Jonathan. Qué interesante lo que estás proponiendo, Micar, porque tú bien lo describiste, lo que pasó en Nuevo León, no necesariamente puede pasar en todo el país, ¿no? Por ejemplo, si tú vas con una campaña de Samuel como la que está haciendo en Nuevo León o la que está haciendo ahora, al sur, no tiene posibilidades, Hans, de que pegue allá una campaña como esta, ¿no? Entonces creo que, aunque sí hay ciertas limitaciones, afortunadamente, para que un proyecto como el de Samuel prospere de una forma que se convierta en una amenaza real para la 4T, como tú lo bien dices, es una competencia por el segundo y el tercer lugar. La verdad es que sí considero que no, de momento no, pero pues en todo el país hay personas que tienen este pensamiento aspiracional, ¿no? Aspiracionista, esta idea egoísta de lograr lo que quiera lograr, aunque tenga que pasar por encima de cualquier persona, incluso de mi propio. Así es como el decir, perdón, Jonathan, querido, estoy interrumpiendo. Es como decir, no sé, casi una campaña de Tesla para todos, este tipo de posturas, y que bueno, se ha agarrado mucho de ahí. Yo hablaba con otros compañeros amigos regiomontanos y yo le decía, oye, ¿qué está pasando acá? Hace unos meses que iba, y me decía, es que ahorita Samuel está ocupado. Así me lo dijeron literalmente. Ahorita Samuel está ocupado con su nuevo juguete, con su juguete nuevo. Y le decía, ¿cómo a qué te refieres? Y me decían, sí, esto de Tesla es su juguete nuevo. Así lo miran muchos. Entonces, y también me daba cuenta de la propaganda o del tipo de propaganda de marketing que usa mucho Samuel García, Mariana, en consecuencia,
en estos anuncios, donde yo cuando fui hace un par de meses o menos, mes y medio, donde Samuel tenía, digo, todo este es un trabajo de publicistas, claro está, de mercadólogos, donde está así viendo hacia el horizonte, diciendo Tesla llega, o sea, como si fuera realmente parte de que Tesla al llegar está coronando un gobierno de ese tipo, de ese corte al que ellos llaman hemos tenido el triunfo, estamos en la gloria, nosotros nos merecemos este tipo de logros, y que con esto ya es como si fuera la panacea, cuando obviamente la gran parte de la sociedad, la gran parte del pueblo está viviendo pues como vive la gran mayoría del país, pero hay mucha gente que compra ese tipo de discursos. Sí, no, sin duda que sí lo compra. Y a mí me parece, Hans, ya para terminar, sí, que es muy probable que no tenga un efecto tan grande de tal forma que amenace el seguimiento, la continuidad de la transformación, pero es posible que Samuel se fortalezca con la elección. Mira, si Samuel quedara, ya no tú digas en segundo lugar, que para muchos analistas que he escuchado, no, de izquierda obviamente, no lo ven tan descabellado, ¿no? Que llegue Samuel y que rebase a Xóchitl. Pero digamos, no que no quede en el segundo lugar, pero que quedara a 5 puntos, 6 puntos, incluso 10 puntos nada más de diferencia. Xóchitl arriba y abajo 10 puntos Samuel. Eso significaría una posibilidad de que justamente la clase política de ese régimen que derrotamos en 2018 vaya mutando hacia Samuel y hacia Movimiento Ciudadano, pensando en 2030 y en las siguientes generaciones. O sea, si lo ponemos en una perspectiva con todo esto que hemos analizado y que nos has dicho, aunque no tiene un peso fuerte para 2024, sí es muy probable que si Samuel logra empatar a Xóchitl, veamos una clase política bien distinta en el 2024, que tal vez ya no sea la representación de los partidos de la Alianza o del Frente Corazón, o no sé cómo se llame ahora, ¿no? Que ya los vemos muy debilitados, y que entonces empiece a ser un factor real de oposición política toda esta clase de movimiento ciudadano, que como tú bien dices, es la frivolidad, es el pensamiento genocida en muchos casos, es una misma derecha con un planteamiento fresco y distinto de decir lo que representan sin decir lo que verdaderamente representan. ¿Me explico? Sin decir, estamos a favor de todo lo que dice Xóchitl, pero no lo vamos a decir y lo vamos a vestir y lo vamos a adornar con nuestra imaginación, lo que hacemos en las redes sociales. Entonces podríamos decir que estamos encaminados a una mutación de la clase política opositora en el país, que dejen de ser estos rancios partidos PRI, PAN, PRD, para que sea Movimiento Ciudadano, con Samuel García fortalecido, porque si Samuel logra estar cerca de Xóchitl, él está apuntado, porque además es una persona joven, él está apuntado para las elecciones de 2030, en donde creo que posiblemente pueda ser competitivo. Y de eso tendríamos nosotros que también analizar desde los medios públicos, desde los medios independientes y alternativos, qué es lo que vamos a hacer para enfrentar un fenómeno de redes sociales como el que está adoptando Mariana y Samuel. Ya lo hicieron exitosamente en Nuevo León con sus factores particulares allá en Nuevo León, ¿no? Porque además también ahí, para justicia, hay que decir, eran muy malos todos los candidatos, incluso la propia candidata de Morena era mala, y entonces pues votaron los de Nuevo León por el menos peor y por lo más frívolo, ¿no? Entonces no es el caso en todo el país, digo, es una particularidad, pero sí creo que si Samuel se posiciona en el 2024 bien, puede ser alguien a quien ponerle más atención que el solo hecho de decir, mira este frívolo con sus juguetitos nuevos, con su moda, con su manera machista de ser, con todo lo que sabemos que es, y posiblemente se mute a alguien que sí sea serio en competencia en las siguientes elecciones. Lo veremos, Hans, y lo estaremos comentando. Ojalá y que no perdamos comunicación
y a partir de este momento, en lo que viene, que son el fin de las precampañas, bueno, más bien es el inicio de las precampañas, después el inicio de las campañas, estés muy constantemente en comunicación con nosotros para analizar paso a paso cómo va esto. ¿Te parece? Me parece perfecto, mi querido Jonathan, es un gusto. De verdad, yo te valoro, te aprecio mucho y me encanta que me hayas invitado. Estamos a la orden y vamos a tener mucho de qué hablar, mucho de cómo se va a ir desarrollando todo esto. Va a ser muy intenso, sin duda, y muy interesante cómo se va a ir dando todo este proceso. Mi querido Hans, te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto, querido amigo. Cuídate mucho, por favor. Abrazo fuerte, mi querido Jonathan. Mi querido y gran amigo Hans Salazar.